El llamado Liguero Alcatraz sigue dando de qué hablar, pero por las denuncias que han estado haciendo familiares de los detenidos. Así es, denuncias sobre las condiciones en que los tendrían en ese centro de detención migratoria en los Everglades. Pero esta noche, un cubano que lleva décadas en Estados Unidos y ICE lo llevó allí la semana pasada, denuncia lo que está viviendo en ese lugar. Alexis Fuentes, en exclusiva, nos tiene sus declaraciones. Alexis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Se trata de un cubano que, según nos dijo, pensó que había saldado su deuda por un error que cometió hace más de 20 años. Sin embargo, actualmente está en este centro para migrantes y teme que de un momento a otro lo deporten a la isla, donde, por cierto, no le queda familia. Los baños se desbordan, se llena el piso de excremento, nos sacan a comer lo mismo a las 9 de la noche que a las 12 de la noche. Empieza a llover, se caen los teléfonos, no tenemos comunicación, caen goteras al lado de mi cama cuando llueve fuerte. Hace 2 décadas, Martínez se declaró culpable de conspiración en un caso relacionado con drogas y estuvo 5 años en una prisión federal. Nunca he dejado de trabajar, no he tenido más problemas de ningún tipo y he sido una gente bien correcta. Con una orden de deportación, cada año se reportaba ante las autoridades migratorias y volvía a casa. Sin embargo, esta vez fue diferente. Y ya yo pagué lo que pasó, ¿sabes? No me merezco estar otra vez pasando por esta pesadilla. Ni una multa de tráfico, ni una felonía. Ha sido una persona trabajadora, ha cumplido con este país, ha cumplido con todo. Y es injusto lo que está pasando en ese Alcatraz. Su hermana y su esposa estuvieron este miércoles en el encuentro virtual con Gloria Ordaz. Bueno, nosotros estábamos pensando irnos a Perú. Yo soy peruano, yo tengo familia allá. Y acá se quedan mis hijos, mis nietos, se quedan todos. Es que no tiene sentido. Mi casita con tanto sacrificio, uno la ha comprado y todo. Ellos han construido un imperio ellos todos juntos. Son leyes administrativas que hacen que, independientemente de que tú cumplas tu dedo con la sociedad, ellos pueden todavía deportarte porque una vez que tú cometes un delito te conviertes en una persona inadmisible en los Estados Unidos. El abogado Avelino González no está relacionado con este caso. Dice que las alternativas legales son muy pocas. Es decir, todo esto está hecho con un propósito que es que la gente se desespere y se autodeporte porque nadie quisiera estar dentro de Alcatraz. Te estoy pidiendo hace que entré aquí una pasta para pegarme la dentadura que no puedo ni comer porque tengo la dentadura suelta y no hay ni higiene, no hay nada. Estamos viviendo como si tuviéramos un campo de concentración. Si finalmente la decisión es deportarlo y Cuba no lo acepta como ha pasado en el pasado, lo enviarían a un tercer país, por ejemplo a México, donde, según nos explicó el abogado, los migrantes solo reciben un permiso de estancia por 15 días y no les dan opciones para poder regularizarse. Nosotros seguiremos muy pendientes de estos casos. Alexis Fuentes, Telemundo 51. Pues ahí tienen ustedes ese reportaje que compartí incluso hasta Telemundo y el lenguaje que utiliza esta persona, campos de concentración. Y lo son. Nada más que Trump los está disfrazando de cárceles y ha brotado a partir de este reportaje mucha más información acerca de las monstruosidades que se están cometiendo ahí. Fíjense, lo más curioso es que estamos hablando de un lugar que queda a menos de 4 horas manejando desde Walt Disney, en el mismo estado donde muchísimas familias pues van a vacacionar, a tomarse fotos con Mickey Mouse, en el mismo lugar a donde los turistas de todo el mundo creen que están entrando al país de la libertad. Y miren, se aleja uno nada más tantito, 4 horas agarras pa'l monte y te encuentras con el Castillo de Cenicienta. Después de lo que sigue del Castillo de Cenicienta en Disneyland, pues si te metes al sur, a lo más profundo de los Everglades, ahí te das cuenta del verdadero Estados Unidos de Donald Trump, de lo que está construyendo, de cómo está cambiando la historia de Estados Unidos, porque ahí es otra historia. Es una cárcel o campo de concentración montado en medio de un pantano que tiene jaulas metálicas, toldos militares que se recalientan como hornos, imagínense, en medio de ese solazo, lleno de zancudos, por supuesto, comida que les dan pues con gusanos por el estado de descomposición, no tienen refrigeración adecuada, ni les interesa tenerlas, no para los presos, ¿no? Infestado, por supuesto, de mosquitos, ven ustedes esos lagos. De pronto se ha presumido mucho, y Trump lo dice, el de los cocodrilos, pero una cosa de los lagartos. Por supuesto, donde hay lagartos hay otro tipo de cosas, como zancudos, mosquitos,
no hay acceso al agua potable, ellos no tienen atención médica, nunca les apagan las luces para que nadie pueda dormir tranquilo, para que ni se pongan cómodos. Y a cielo abierto, por las órdenes de Donald Trump, por las órdenes de pues una decisión que es cruel. Y el hecho, amigos, de que esto esté pasando justo en Estados Unidos. A ver, esto no está pasando en Somalia. No estamos hablando de Haití o de Filipinas o de Afganistán. Estamos hablando de Florida, del país de la democracia, supuestamente. Del país que se da el lujo de clasificar como dictadores o transgresores de derechos humanos a países del mundo y de América Latina en específico. Y ahora vemos cómo apenas Estados Unidos hace unos años se escandalizaba cuando aparecieron imágenes de estos centros de detención en Libia, donde los migrantes pues eran encerrados en jaulas metálicas y no les daban ni agua ni comida. Cuando salieron los videos de las cárceles secretas de El Salvador, con un hacinamiento brutal y celdas sin luz, y Estados Unidos fue el primero en alzar la voz y decir que era un infierno, que esos países tercermundistas, que estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad, y ahora exportan el modelo. Incluso Donald Trump le envidia las cárceles a Bukele, y ya vieron ustedes el caso de muchos inmigrantes inocentes como Kilmar Ábrego García y muchos otros, ¿no? Copiando en una condición aún mucho más deplorable estos centros de detención que ya está pues usando, y esto también hay que decirlo, un territorio que es parte de una reserva federal indígena. O sea, esta zona es protegida no solamente por ser una reserva natural, sino que es una reserva indígena. Y la invade Donald Trump. O sea, por supuesto que esto tiene un doble sentido, porque, amigos, va a transgredir los derechos de los inmigrantes hispanos, pero también de los verdaderos dueños de Estados Unidos, que son los indígenas que estaban ahí antes de que estos invasores que ustedes están viendo ahí, como Donald Trump, que no llegó de Estados Unidos, por supuesto. Él viene de Alemania, de ahí viene su linaje, de ahí vienen sus ancestros, su abuelo, y pues ahora pues es dueño ya se siente dueño de Estados Unidos y de todo el planeta, y él se siente con el derecho a decir quién se queda, quién se va, qué invade y qué no. No le da ni tantita vergüenza, incluso está catalogando esto como una solución moderna, según él, para un problema, y dice que es una manera eficiente. Dice que su gobierno está teniendo un avance logístico como si estuviéramos hablando pues de que fue a hacer una planta de reciclaje de cartón, una cosa así, o un nuevo aeropuerto, y no de esto que realmente pues es ominoso. Y lo que hay ahí, amigos, adentro, pues son seres humanos que está tratando de una forma infrahumana. Los trata como basura biológica. Allí hay historias de padres de familia, de trabajadores, de solicitantes de asilo, de personas que tienen hijos ciudadanos estadounidenses, de personas que no estaban indocumentadas necesariamente, que llegaron, por ejemplo, con un permiso temporal, con un TPA, y que se los revocó y ya fueron a parar Alcatraz. Vieron ustedes la historia inicial que compartía anoche Telemundo, pero historias como esa hay muchas, y no necesariamente hablamos de drug dealers, de traficantes de drogas o gente que no, también hablamos de cualquier, cuando dicen felonías también puede ser esto, pero se agarran de cualquier excusa, ¿eh? Una agresión puede ser también que se haya pasado un ticket, se haya estacionado mal, se haya pasado una luz roja por accidente, y de ahí se agarran alguna multa de tránsito, que eso pues cualquiera la puede tener y ni siquiera necesariamente no podríamos decir que lo hizo de mala fe. Y ahí están las consecuencias precisamente de un Donald Trump que está utilizando esto como un arma de segregación racial. En esos lugares no hay ventiladores, la comida está podrida, no hay duchas, pues la comida incluso vieron ustedes cómo dice esta persona que se las daban hasta con gusanos, por supuesto por el estado de descomposición. Mosquitos del tamaño pues, de un dinosaurio, metafóricamente hablando, ¿no? Es decir, son condiciones pues, que se supone que no están permitidas. Como no tienen un buen sistema de baños, tienen estos baños químicos que están desbordados, por eso dice esta persona, y ahí pueden ustedes corroborarlo en muchas fuentes, que muchos están tomando agua del mismo lugar donde defecan. Imagínense ustedes eso. Y además se sale el agua con estiércol de los mismos presos,
sobre sus celdas, porque todo está súper hacinado. Encima no hay médicos, amigos. Es una cuestión de tiempo para que las enfermedades broten ahí. Y no tienen ni siquiera un centro médico. No hay supervisión. No hay una inspección para esto. No hay absolutamente nada que distinga ese lugar de los peores campos de detención de dictaduras, de las más autoritarias y tercermundistas que ustedes se puedan imaginar. Pues ahí están. Ahí están, miren, lo están ustedes viendo en pantalla. Y si alguien todavía cree que esto no viola las leyes de Estados Unidos, porque alguien puede... Nunca falta el que viene aquí a decir, ¿no? Que eso se lo buscaron, que porque son ilegales. A ver, para empezar aclaremos, no todos ahí son ilegales, ¿sí? Hay muchas personas que tenían procesos migratorios. De hecho, me atrevería a decir en su gran mayoría. Pero independientemente de eso, todo ser humano, toda persona, según las leyes de los Estados Unidos, y eso yo creo que vale la pena recordar, que ellos tienen la 8ª enmienda de su propia constitución que prohíbe pues, los castigos crueles e inusuales. Es lo que tanto ha criticado Estados Unidos de otros países. Tienen muchísima jurisprudencia que precisamente considera inconstitucional pues, mantener a personas detenidas así en esas condiciones. Había una nota por ahí que yo estaba leyendo en la mañana. Yo creo que se los puse por aquí Suelo ponerles algunas de las lecturas sugeridas de lo que nosotros usamos para investigar. Algunas de las notas con las que nosotros nos documentamos. Ahí está alguna de prensa asociada, The Guardian, prensa asociada de nuevo. Pero había una nota en específico que decía un demócrata que incluso los animales que rescatan de las calles tienen mejores atenciones que los propios inmigrantes en Alcatraz. O sea, los perros callejeros, dice un congresista demócrata, viven en mejores condiciones que los inmigrantes que se van a Alcatraz. Y Naciones Unidas, por cierto, ¿dónde está? Porque la ONU siempre sale a condenar este tipo de violaciones cuando se trata de otro país. Ahora los veo muy perdidos, Ahora como que no se acuerdan de lo que está pasando aquí. Y yo creo que vale la pena pues echarle un ojo, porque ahora lo que tenemos aquí es a una administración de Trump posando para la foto, presumiendo incluso esta abominación de Alligator Alcatraz, que dice que parece un hotel, que huele bien. Bueno, pues que se vayan a vivir ahí. Y miren, cuando les digo que son campos de concentración y cuando esta persona que está detenida ahí, el cubano Jesús Martínez, que aparece en el intro de esta transmisión, no es decir campos de concentración en un sentido figurado. Lamentablemente, amigos, es una instalación que está cerrada, que está aislada, que se prohíbe el ingreso a observadores, donde las personas que están detenidas ahí están retenidas muchos sin cargos, no tienen procesos judiciales abiertos, no saben de qué se les acusa, porque muchos tienen un proceso migratorio. No tienen las condiciones humanas mínimas. Se les niega incluso la posibilidad de hablar con su familia, comunicarse con un abogado de migración, etc. Entonces, esto se parece más a Guantánamo que a un centro de detención migratoria. Y lo peor, amigos, es que Donald Trump lo sabe, lo presume, porque lo que quiere, por supuesto, es generar esta psicosis en donde los inmigrantes entren en tal estado de terror al ver esto que digan, pues yo mejor me voy. De que me toque eso, mejor me voy por las buenas, porque el estado de crueldad, antes la gente decía, bueno, pues me deportan y pues ya me voy, ¿qué va a pasar? Me regreso a mi tierra. No, ahora es una trampa mortal. Incluso de muchos que han sido detenidos por ICE y no salen vivos. Ya hemos hablado mucho de eso. Otros que no saben cuánto tiempo van a estar ahí, aislados de su familia. Todo eso que están viendo, por cierto, ahí en la imagen, es real. Todas esas carpas que dicen que supuestamente están acondicionadas, pues obviamente vean ustedes, muchos de esos están abiertos. No hay un aire acondicionado, no hay un sistema de regulación de temperatura. Ahí está 28, 38 grados, 34 grados. Imagínense nada más los mosquitos, la temperatura, lo hostil del lugar. Entonces, cuando dicen que esto parece un hotel, pues yo no sé qué tipo de hotel puedan referirse. No tienen drenaje, no hay vías de evacuación. Si algo pasa, si eso se quema, amigos, ni lo quiera Dios, porque vean ustedes de los materiales que están hechos, olvídense,
Nada más hay una carretera que conecta el lugar con todo Florida. Una. Entonces, estamos en plena temporada de huracanes. Y lo que están haciendo ahí es meter a cientos de personas hacinadas en un terreno que, por cierto, es inundable. Ni siquiera necesita haber una cosa fuera de proporción. O sea, si llueve mucho y se inunda eso, se van a ahogar todos. Porque esa zona es una zona pues rodeada de lo que parecen ser manglares. Entonces, obviamente, ahí hay cocodrilos, hay estructuras que van a volar. Y, por supuesto, que los mismos cocodrilos se van a meter si crece el nivel del agua en los ríos. Entonces, el costo, amigos, que esto es algo que también no se ha hablado mucho, de la corrupción que seguramente hay detrás de eso. Porque vean ustedes la precariedad de las cosas. ¿Para cuánto les gusta que pueda costar esto? Dice Trump que le costó $450 millones. Ese es el costo de este cuchitril, amigos, que ni siquiera tiene condiciones mínimas aceptables para ser un centro de detención. $450 millones. Es el doble de lo que cuesta en promedio mantener una persona detenida en cualquier otra instalación de Estados Unidos que sí tiene acceso a todo. La pregunta es, ¿por qué tan caro? O sea, nadie se ha puesto a pensar que detrás de esto también hay una terrible corrupción de Donald Trump. ¿Ustedes pagarían $450 millones por esto, amigos? Pero por favor, o sea, me parece que es algo que está fuera de proporción y que no veo a nadie cuestionando esto en Estados Unidos en estos momentos. Aunque sean los demócratas, deberían de hacer algo ahí. Vemos incluso a gobernadores como Ron DeSantis aplaudiendo esto. Esto es corrupción, esto es un tipo corrupto. Y además, pues de esto, pues Trump no solo está avalando esto y presumiendo que es el costo, lo aprobó, lo promueve, lo está celebrando. Dice que esta es una solución definitiva para sacar la basura. Fíjense ustedes, qué manera de referirse a una comunidad, qué manera de referirse a seres humanos. Dice, es una medida definitiva para sacar la basura. Y cuando le preguntaron, oiga, pues, ¿qué condiciones tienen? Dice, son criminales, ¿qué esperaban? Pero allá adentro, amigos, hay personas que no han cometido un solo delito en su vida. Hay padres que tienen TPS, que tienen este estatus de protección temporal. Creo que hace rato dije, por cierto, TPA, ¿no? Perdón si dije TPA, es TPS, el estatus de protección temporal que les fue revocado sobre todo a muchos venezolanos y haitianos y cubanos. Y hay trabajadores que tienen permisos humanitarios. Hay gente que simplemente pues manejó sin licencia o por error se pasó un semáforo, porque eso puede pasar. Hay historias, por ejemplo, de una persona que lo arrestaron precisamente por eso, porque se saltó un semáforo y a otra persona que incluso se estaba preparando para autodeportarse voluntariamente, es decir, él ya iba de salida. Ya iba con todas sus cosas rumbo a California para salir hacia México y de ahí se iba a ir a la Argentina. Pues nunca llegó. Lo interceptaron, su licencia estaba suspendida y por ese crimen de que la licencia ya no estaba vigente, pues ahora está ahí en Alligator, Alcatraz. Y hay muchos testimonios de esos, de gente pues que está así, que dicen que les dan de comer una vez al día y comida podrida, que no tienen médicos, que las condiciones son deplorables. Y mientras tanto, pues los congresistas que dijeron que supuestamente no iban a pasar esto, que prometieron proteger a los inmigrantes, pues que están haciendo nada. Y fíjense algo que creo que se los puse también aquí, que ahora está resultando ser una de las nuevas controversias, es, bueno, 450 millones por esta cosa. Digo, si a alguien no le huele a corrupción, eso pues yo no sé qué es. Pero encima esos 450 millones los sacaron desviando fondos federales. Es decir, el hijo de cubano, porque es un hijo de cubano, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que es el que más odia a Cuba, por cierto, cometió otro acto de corrupción. No solamente porque estamos hablando de 450 millones para construir eso, sino que estamos hablando que los tomó indebidamente de fondos que estaban asignados a FEMA, que es la agencia de emergencias. Esto no es una emergencia. Vean ustedes lo que acaba de pasar en Texas. Ese dinero les hubiera hecho mucha falta para allá.
Incluso México tuvo que mandar ayuda nuevamente para ayudarlos con el rescate de la gente que estaba atrapada, cuando ellos estaban gastando el dinero que debería de ser para eso, para rescates de gentes de huracanes, etcétera, en esto, en Alcatraz. Entonces, amigos, yo creo que ya tenemos, con todo respeto, que comenzar a hacer una pausa aquí y decir, a ver, si tú tienes un amigo que siempre anda sin dinero y tú le prestas porque pobrecito, mira, no ha comido, pobrecito, mira, no tiene para su despensa, le cortaron la luz, pobrecito, le voy a ayudar a pagarla. Y lo ves que se viste de Gucci, que se saca un carro nuevo, que vive mejor que tú y tú ahí andas batallando. Y cada vez que el pobrecito ahí vas a ayudarlo, a ver, debería de hacer primero una reconsideración de sus prioridades antes de que tú tengas que agarrar de tu dinero para ayudar a él cuando él se anda gastando el dinero en otra cosa. Entonces, ¿dónde están las prioridades del gobierno de los Estados Unidos? Casi siempre es de rigor, amigos, que cuando hay un desastre en Estados Unidos, llámese de incendios, de inundaciones, de huracanes, México tiene que ayudar a Estados Unidos porque se encuentran en estas crisis. Y de verdad lo digo como mexicano, lo hacemos con gusto. Canadá también ayuda. El problema es que su propio gobierno no los ayuda y delega parte de esa responsabilidad en México y Canadá. No se preocupen, México va a venir, Canadá también. Oye, el dinero que era para esto, no hombre, haz otra cárcel de estas, Alligator, Alcatraz, ¿cuánto puede costar? 10 millones y que te costó 450 millones. Yo creo que ya deberíamos empezar a ser un poco más selectivos en la ayuda que mandamos cuando es necesaria y no cuando es producto de una irresponsabilidad. Me parece clave. No es que diga que no tengamos humanidad, que no socorramos al que lo necesita, pero amigos, yo no me puedo creer simplemente que cuando se viene un incendio en California, no tienen un avión, un helicóptero cisterna para apagar esos incendios y México tenga que prestar los pocos que tiene y mandarlos hasta allá, cuando estos tíos tienen bases estadounidenses y aviones regadas por todo el planeta. Es que eso es negligencia. Para la guerra sobran aviones. Para atender a la gente en desgracia en el propio territorio estadounidense, no hay. Háblale a México a ver si no nos echa la manita, porque ya ves que está difícil, ¿no? Pues fíjense, amigos, bien dicen que no hay crimen perfecto. Y Trump dejó una evidencia, un rastro enorme que ahora ya no puede borrar. Lo habían querido ocultar, pero ya salió a la luz. Encima se hace el indignado y ahora incluso está amenazando con demandar a todos los medios de comunicación que hablen de esto. Ni siquiera sus aliados más fieles ya están negando lo que ya es un hecho, porque es un rastro que Trump, por supuesto, no esperaba que saliera a la luz pública después de que había cerrado por completo el infame archivo Epstein. Y sale este dibujo, sale una carta firmada por el mismísimo Donald Trump, incriminatoria. Vaya, hay que ser muy torpe, ¿no? Para hacer algo así y encima firmarlo. Y luego ponerle una silueta comprometedora, ¿no? Con bastantes palabras escritas a máquina, por cierto, dentro del contorno de lo que sería el cuerpo desnudo de una mujer. Ahí está la letra de Donald Trump, la carta. No es algo que estemos inventando, déjenme mostrarles muchísimas de las fuentes, pero el mismo Donald Trump ya reaccionó a esto. Esta filtración, por cierto, sale directo de un álbum encuadernadito, en cuero, fíjense qué bizarro, ¿no? Un álbum encuadernado que es un tesoro de evidencias, podemos decirlo. Era un álbum que iba a ser un regalo especial que estaba preparando Ghislaine Maxwell, la pareja sentimental de Jeffrey Epstein, para su cumpleaños número 50. Y adentro de este álbum hay cartas de gente muy poderosa, ¿no? Hay mensajes, hay poemas, hay dibujos que le enviaron sus amigos más cercanos. Muchos eran abogados poderosísimos,
magnates de la moda. Bueno, la cosa es que entre todos estos hay una carta en particular que sale, que es la carta de Donald Trump, que es uno de los que pues firma este álbum proscrito. Nunca se imaginó, yo creo que iba a ser esto motivo de escrutinio en la luz pública, porque en ese cuaderno, junto a otras perlas enfermizas, porque es bastante bizarro, sale firmado por su puño, esta carta firmada justo en la zona íntima de lo que es el contorno de una mujer desnuda. Y ahí sobre eso firma Donald Trump, y lo que escribió pues es bastante bizarro, ¿no? Se inventó el Donald Trump, fíjense qué enfermo hay que estar, ¿no? Se inventa Donald Trump un diálogo entre él y Epstein. Es una conversación que se supone que es ficticia, pero basada, supongo, en un contexto real, como si fueran dos personajes, ¿no? Compartiendo un secreto imposible de decir en voz alta, que es lo que contiene esta carta. Hay varias frases que ustedes pueden confirmar. El artículo original lo trae el Wall Street Journal, pero dice Donald Trump: tenemos ciertas cosas en común. Luego dice: los enigmas nunca envejecen. Parecen sacados de una novela erótica, ¿eh? Y luego, si sigues leyendo la carta, dice otras joyas bastante comprometedoras que hablan de una complicidad entre Epstein y Donald Trump. Fíjense, por ejemplo, dice: estamos en lo mismo. ¿En lo mismo qué? Incluso con letra gruesa, pues, o sea, remarcado. Luego lo firma, ni para que niegue que es él, y está dentro de este álbum que hoy sale al descubierto. Esto ya lo había, por cierto, visto el propio Departamento de Justicia desde el 2006, o sea, no es algo nuevo, no es algo que hayan encontrado ayer en una caja polvorienta, ¿no? La pregunta es por qué sale justo hoy y por qué, quién hace la filtración. Aquí hay alguien que está filtrando cosas que Trump quiere esconder a toda costa, ¿no? Porque lo tenían ahí guardado. Lo revisaron, nunca nadie había dicho nada. Imagínense, desde el 2006 hablamos de años de silencio, de años de encubrimiento, y justo ahora, cuando empieza a subir la presión para publicar los archivos de Epstein, pues ¡pum!, sale a la luz la carta más enfermiza, firmada por el mismísimo Donald Trump, en donde pues ya aparte se habla de una existencia de un álbum completo de evidencias incriminatorias, repito, hecho por Maxwell, con todos los amigos más cercanos, y no podía faltar el amigo más cercano de Epstein, que era Donald Trump. Y ahora pues no se esperaban precisamente esto. También está, por cierto, que yo ya se los había dicho hace tiempo, Epstein vivía en una mansión que resulta que no era suya, sino que era una mansión prestada por el magnate dueño de Victoria's Secret. Después se descubrió que el FBI, cuando requisa la mansión, pues estaba llena de cámaras, discos duros, o sea, Jeffrey Epstein hacía un trabajo de inteligencia, y ya hemos dicho que eso apunta a que hacía un trabajo de inteligencia no para la CIA, no para el FBI, porque si no, no hubieran requisado esto. Hay muchas especulaciones, indicios, acusaciones de articulistas estadounidenses que dicen que Epstein hacía trabajo de inteligencia para el Mossad, para Israel. Israel se ha negado a responder si esto es cierto o es falso. Simplemente dicen que no van a dar ninguna afirmación o negación, pero lo que sabemos es que hay secretos de multimillonarios ahí, y mientras todo esto está reventando en los medios, pues Trump ya salió a amenazar a todos los medios que cubran la fuente. Dijo que va a demandar a medio mundo, incluido al Wall Street Journal. Miren, vamos a ver, porque les tenemos el clip de nuestros amigos corresponsales de AFP. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el jueves con demandar al diario Wall Street Journal por publicar un artículo en el que afirma que el mandatario le envió una carta al financiero Jeffrey Epstein en 2003 que contenía un dibujo de una mujer desnuda. El diario afirma que la carta, dirigida a Epstein, quien fue hallado muerto en su celda en 2019 cuando aguardaba su juicio por presunto tráfico sexual, formaba parte de una colección de mensajes para sus 50 cumpleaños. El periódico dijo que revisó la carta, pero no publicó la imagen. Trump ha criticado a sus seguidores y llamó estúpidos a republicanos, ello para defender la forma en que su gobierno gestionó el caso de Epstein.
El mandatario ha intentado enterrar una teoría de conspiración con la que comulga parte de su base, que considera que la administración Trump encubre detalles escabrosos de los delitos de Epstein para proteger a millonarios y a las élites. Están convencidos de la existencia de una lista secreta con nombres de los clientes de Epstein y creen que el financiero fue asesinado como parte de una conspiración. Los partidarios de Trump esperaban que éste aclarara sus dudas tras ganar las elecciones, pero en vez de ello les dijo que las teorías de la conspiración son falsas. En un memorando, el Departamento de Justicia y la Policía Federal, FBI, dicen carecer de pruebas sobre una lista de clientes o chantajes a personalidades poderosas. Confirmaron que Epstein se suicidó y dijeron que no proporcionarán más información sobre el caso, lo que ha abierto una brecha en el gobierno de Trump, con una disputa entre la fiscal general Pam Bondi y el subdirector del FBI, Dan Bongino. Trump frecuentó a Epstein, pero niega haber ido a su casa en las Islas Vírgenes. Bueno, pues ahí lo tienen. Y para colmo, cuando ya no tiene más que inventar Donald Trump para evitar esto, pues ahora sabemos que ordena a su fiscal general, a Pam Bondi, que libere supuestamente los testimonios del gran jurado del caso Epstein. ¿Para qué? Pues esto es una distracción. A ver, lo que la gente quiere no es que liberen los testimonios del jurado. Lo que la gente quiere, lo que queremos es que libere los archivos, que libere todos esos nombres, toda la lista. Dice Trump que no es necesario liberar la lista porque de entrada, según él, no existe, que Epstein no dirigía ninguna red de nada y que con esto pues va a ser necesario, ¿no? Para probar que no hay nada en su contra, pero eso no explica lo de la carta, eso no explica lo del dibujo, no explica la firma de Donald Trump, no explica todas esas pues frases bizarras que escribió y que eso sigue ahí y eso no lo puede borrar. Ni aunque tire 20 demandas al Wall Street, al New York Times, a The Guardian, a todos los medios que hoy están cubriendo esto. Ahora, lo que sí está empezando ya a llamar muchísimo la atención, amigos, pues es que los republicanos pues estén bloqueando cualquier intento de publicar los archivos completos del caso. O sea, la cosa es el que nada debe, nada teme. Y si no hay nada que ocultar, pues ¿por qué el miedo? ¿Por qué cerrarle la moción que busca liberar los nombres de todos los que estaban ahí en esos listados? ¿Por qué se ponen tan nerviosos? ¿Por qué comienzan a cambiar de tema cuando pues, se habla de, oye, ya no tienen que proteger a esa lista de depredadores, de niños, y hay que proteger a las víctimas? Pero eso pues ya quedó desechado. Porque lo que no quieren es que se sepa quiénes están precisamente en esa lista. Y mientras tanto, pues hay medios como Fox News que anunciaron que iban a cubrir la historia del Wall Street Journal y muy pronto. Literalmente, después de que dijo eso el Fox News, pues desapareció del guión, censuraron la nota. No volvió Fox News a hacer... Recuerden que Fox News son los propagandistas de Donald Trump. Dijeron que iban a hablar de lo que había sacado el Wall Street Journal. Después, miren, hagan de cuenta que la nota no existió. ¿Qué pasó ahí? Obviamente se ve que alguien les dio la orden desde muy arriba, alguien los llamó, alguien les dijo, mejor no te metas en eso, no toques eso. Acuérdense que en Fox News estaba el que trabajaba como presentador, el que hoy es el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, el de Defensa, pues, secretario de Defensa. De ahí salió la jefa de prensa de Donald Trump. Medio gabinete estaba en Fox News. Y ahora pues están ocultando o queriendo ocultar eso, ¿no? Se nota cuando algo les incomoda, cuando es demasiado tóxico para defenderlo, cuando ni siquiera con su propaganda pueden negarlo. Y aquí no es que el New York Times esté inventando esto, porque cuando lo saca, no nada más el New York Times, a ver, lo sacó ya el Journal, lo sacó Telemundo, lo sacó Reuters, lo saca el Washington Post, todos tienen detalles. Y ahora Trump pues finge demencia, dice que pues no sabe de qué le hablan. Como si firmar un dibujo justo en donde está la zona íntima de una mujer fuera algo normal que hace cualquier persona para su cumpleaños, cuando luego habla, por cierto, de ocultar, de secretos compartidos, dice que cada día sea un nuevo secreto. ¿De qué tipo de secretos le puede decir a Epstein? Esto, amigos, no es algo normal, esto no es una cosa de broma. Además, ¿quién escribe una carta así de cumpleaños como si fuera un guión entre ambos amigos hablando de enigmas que nunca envejecen? Porque fue lo que dijo Trump, enigmas que nunca envejecen.
Imagínense qué bizarro, qué clase de saludo es ese. Pues suena más a una contraseña, ¿no? Entre gente que sabe, pues que comparte un pasado muy sucio, que tienen secretos muy turbios. Eso suena, pues algo que no es natural. Y luego termina la frase diciendo, fíjense, remata la carta Trump diciendo que cada día sea otro secreto maravilloso. Es que ya ni la disimula. Lo peor es que la carta, el dibujo, la firma, todo eso estaba guardado, lo sabían, lo vieron y encima lo escondió el Departamento de Justicia por años. Y ahora que alguien lo publica, no sabemos quién lo filtró, pero pues ya está publicado, pues todo el mundo entra en pánico. Y amigos, aquí hay que decirlo, lo ocultaron los republicanos, llegaron los demócratas, lo siguieron ocultando, llega Donald Trump, cuando le da carpetazo al tema entonces sale. Es decir, aquí tanto republicanos como demócratas están embarrados en esta situación. Aquí lo mismo hay expresidentes como Bill Clinton que el nombre de Donald Trump. Agarraron parejo. Y entonces vemos cómo ahora Fox News se calla, la Casa Blanca no dice nada, hace como que no pasa nada, pero claro que está pasando. Por supuesto que está pasando y no hay vuelta atrás. Trump ya salió a decir que él nunca ha dibujado nada en su vida, que él no hace ese tipo de cosas, que no son sus palabras, dice, que no es su letra, que no es su estilo. Nada más que resulta que hay decenas de ejemplos públicos de sus dibujos, de sus garabatos. Skyline de Manhattan, por ejemplo, lo ha reportado. Participaciones en subastas benéficas con sus ilustraciones y todos pues tienen el mismo trazo grueso, el mismo tipo de firma, es la misma estética. Entonces, si le hacen una prueba grafológica a esto, se van a encontrar una sorpresa. Y por eso Fox News, Laura Ingraham, por ejemplo, anunció que supuestamente iba a cubrir esta fuente, este reportaje, lo dijo al aire, lo promocionó, después de repente pues se le olvidó y cambió de tema. ¿No? Silencio absoluto, ni una palabra. Por supuesto, porque cuando se abre la cloaca y descubren que hay evidencia, pues ya no lo quieren tocar. En el Congreso de los Estados Unidos, a ver, el tema escaló. Los demócratas están presionando ya para que se publiquen los archivos completos del caso Epstein, pero los republicanos dicen que no existen. Es más, creo que ya poco falta para que digan que tampoco existió Epstein, que Jeffrey Epstein fue un invento también de Joe Biden y de Obama. Cuando todos sabemos que claro que existió. Y es infame. Porque saben que lo que va a salir ahí, amigos, es el estiércol lleno de nombres que van a salpicar a muchísimos políticos poderosos de Estados Unidos. Nombres que no quieren ser mencionados. Hay muchos intereses cruzados. Gente muy poderosa que estaba ahí. Fiestas, viajes, aviones privados. No sabemos hasta dónde va a escalar. Y por supuesto la complicidad o el espionaje de un gobierno extranjero, un gobierno que no es el de los Estados Unidos, que está haciendo labores de inteligencia y de chantaje dentro del suelo estadounidense y que ya se ha metido y se ha calado hasta la médula del sistema político estadounidense. Entonces, pues hoy sale, por cierto, un congresista a decir, a ver, aquí solamente hay dos opciones. O no hay nada y Trump inventó todo para manipularnos, porque recordemos que Trump fue el que llevaba tiempo diciendo esto, o lo está ocultando porque sabe que su nombre está adentro. Y no nada más el de Trump, seguramente el de muchos más. Y para los que siguen negándolos, para los que se callan, para los que dicen, no hombre, eso no es cierto, nunca existió, pues seguramente es porque hay complicidad. El que nada debe, nada teme. Esto no se trata, amigos, nada más de una carta, ¿eh? Todo esto que estamos viendo hoy aquí, pues es una radiografía de cómo pues todos estos círculos desde los más altos se protegen entre ellos, de cómo los escándalos están enterrando en uno de los casos más infames de la historia. Hoy aparece un dibujo, ¿no? Con la firma del presidente. No hay un grito que lo desaparezca. Ya esto ya Trump no lo puede callar, no lo puede evitar. Aunque diga que va a demandar, que va a ganar, que es una víctima, nadie le cree. Ya en estos momentos todos sabemos que Trump no es víctima de nada, es el victimario. Hay álbumes que están ahí, hay verdades que tarde o temprano van a salir, porque la verdad siempre sale a la luz, y esto por supuesto que no va a ser la excepción. Tan no va a ser la excepción que ahí ya lo tienen ustedes.
Amigos, pues hay un sucio, un oscuro pasado. Bueno, pues no sabría decirles yo si sucio, depende de la moral de cada quien, pero por lo menos oscuro. Y sí sucio en temas migratorios. De hecho, de lo que vamos a hablar hoy decidí hacerlo porque me parece que tiene una importancia periodística muy, muy alta en este timing en donde Estados Unidos tiene un presidente que se opone a la inmigración ilegal y está casado con una mujer pues que habría violado las leyes migratorias y que tiene un pasado bastante escondido, por decirlo menos. Resulta que Trump conoció a Melania no en alguno de sus casinos trabajando. Digo, eso no hubiera tenido nada de malo. Alguien decía por aquí, trabajaba en el casino como cualquier otra persona. No, digo, eso no tendría nada de escandaloso. Donald Trump, según varias fuentes periodísticas que les voy a mostrar, conoció a Melania mientras se codeaba precisamente con Jeffrey Epstein y con Ghislaine Maxwell, que fue quien presuntamente se la presentó porque trabajaba en un club VIP neoyorquino. Y ahí en ese club VIP había modelos que desfilaban, sobre todo modelos de Europa del Este, para clientes millonarios. Y ahí sale la relación. ¿Por qué lo comento? Porque creo que tiene relevancia esto. Pues no solo porque se trata de la primera dama de los Estados Unidos. Repito, porque se trata también de una historia turbia, de hipocresía en las leyes migratorias y de un silencio que hoy lo tiene acorralado, incluso por Rusia, porque Rusia sabe mucho sobre esto, sobre el pasado de Melania. Ojo que no estamos hablando de teorías raras. La edad a la que, por cierto, comienza Melania a trabajar en esta pues industria, por decirlo así, pues según varios reportes periodísticos es a la edad de 17 años. Entonces hay fechas, hay documentos, ahí les estoy mostrando en pantalla algunos de sus primeras pues fotografías a muy temprana edad de Melania, los 17 años. Y lo más fuerte de esta historia pues es que de por sí ya era escandaloso desde un principio todo esto, pero ahora todo se está destapando, incluso estos archivos y registros fotográficos, cuando Trump pues es presidente de los Estados Unidos. Melania, que ahí la están viendo ustedes a muy temprana edad, pues pretendía blindarse de todos esos escándalos, dejar atrás este pasado. Ahí, por cierto, miren, vamos desglosando las imágenes. Ahora regreso con esta historia que está por demás. Bueno, ya lo van a escuchar ustedes. Ese que están ustedes viendo ahí en pantalla es el papá de Melania Knapps. Bueno, ahora se llama Melania Trump porque se casó con Donald Trump. Pero su verdadero apellido de Melania es Knapps. Y es eslovena. Y bueno, pues ahí tienen ustedes a su papá, que es Víctor Knapps, que el papá de Melania Trump, el papá de la primera dama de los Estados Unidos, era miembro de la Liga Comunista de Eslovenia. Imagínense ustedes. De hecho, para que no quede duda, ahí está una de las filtraciones en donde se ven los afiliados precisamente al Partido Comunista, y Víctor Knapps pues era un prominente miembro del Partido Comunista. Ahí lo pueden ustedes ver. Ese es el departamento en el que creció y vivía Melania, en uno de esos departamentos realmente de épocas de las épocas soviéticas, realmente un departamento muy modesto. Ahí tienen ustedes algunos de los récords periodísticos que hoy están hablando precisamente de que Jeffrey Epstein habría presumido que gracias a él conoció Donald Trump a Melania porque fue él quien se los presentó. Entonces, a través de Maxwell en específico, y la pregunta es, ¿qué hacía? ¿En qué trabajaba específicamente Melania? Porque ahora ya lo fuerte de esta historia que ya está resurgiendo, pues es que ya estamos viendo aquí más datos. Y cuando uno repasa precisamente este tipo de notas de Business Insider, de cómo, que son fuentes estadounidenses, cómo conoció Donald Trump a Melania y lo que hacía a Melania con Epstein, o cómo conoció Melania primero a Epstein antes que a Trump,
en los años 90, cómo esto tiene una historia de favores migratorios que ella recibió y que ahora pues él le está prohibiendo como presidente Donald Trump a millones de personas entrar por la figura migratoria por la que Melania entró, con un discurso de imagen pública, con un cinismo brutal, ¿eh? Pero bueno, miren, vamos con la cronología y con este turbio y sucio pasado que Trump quería enterrar, porque, y se los voy a poner con fechas, aquí les estoy poniendo algunas de las fuentes, nombres, las leyes migratorias que Melania Trump burló, los señalamientos de fraude migratorio, porque, a ver, esto no fue... Melania no es víctima de nada, también hay que decirlo, ¿eh? Esto fue una operación política, mediática, migratoria, muy bien montada. Resulta que en el 96, Melania Knauss, que era el nombre original de Melania, pues llega a Estados Unidos. Fíjense cómo llega Melania a Estados Unidos desde Eslovenia, usando un visado para turistas, un visado tipo B1, B2, y entra el 27 de agosto. Eso consta en los registros migratorios obtenidos por prensa asociada, ya también nos ha publicado The Guardian. Bueno, esa visa, y fíjense cómo entró de ilegal, según estos reportes, Melania, porque la visa con la que Melania entra a los Estados Unidos era una visa de turismo. Esa visa no le permitía a Melania Trump trabajar. Y aún así, Melania Trump trabajó ilegalmente, según estos registros que ustedes pueden ver ahí, en donde constan precisamente que entre el 10 de septiembre y el 15 de octubre de ese mismo año, Melania ya andaba haciendo trabajos supuestamente de modelaje. Y ilegalmente, porque tenía una visa de turista, Melania había recibido al menos $20,000 de esa época, que era un dineral, ¿eh? ¿Qué pasó aquí? Pues que Melania estaba trabajando ilegalmente, estaba violando las condiciones de su entrada a los Estados Unidos. Entró con una visa B1 de turista, pero en realidad estaba trabajando ilegalmente. La diferencia es que muy distinto de nuestros hermanos hispanos que llegan a trabajar en una cocina de un restaurante en los campos, pues Melania andaba haciendo otras cosas. El 18 de octubre de 1996, según varias fuentes periodísticas consultadas y corroboradas por prensa francesa, prensa asociada, por The Guardian, pues a Melania le dan este visado H1B. Bueno, este visado, el H1B, que le dieron a Melania en el 96, es un visado que se le da a trabajadores extranjeros, fíjense nada más, trabajadores extranjeros que tienen habilidades especiales. ¿Qué habilidad especial, me pregunto yo, pudo haber tenido Melania Trump? Que no es pública porque pues nadie sabe. Digo, yo no dudo que tenga alguna habilidad especial, pero nadie la conoce. No inventó, no patentó algo, no tiene un descubrimiento, no tiene ensayos científicos. Y esa es una visa muy competitiva que se le da y requiere que alguien lo patrocine, una empresa estadounidense. ¿Cuál fue la empresa estadounidense que patrocinó a Melania? Ahí les va. La empresa se llama Metropolitan Models. Y resulta que el propietario de esa empresa se llama Paolo Zampolli. Paolo Zampolli, que es un empresario italo-estadounidense, que ya en ese entonces su nombre empezaba a sonar en los mundos del modelaje y de los bienes raíces, pero era una mezcla que no era casual. O sea, alguien puede decir, bueno, ¿qué tiene aquí en común el modelaje con los bienes raíces? Bueno, era la estrategia comercial de Zampolli. Zampolli lo que hacía es que usaba su agencia como una vitrina. Y en esa vitrina pues ponía modelos extranjeras jóvenes para eventos privados. Y en esos eventos privados, en donde asistían estas jovencitas, modelos, pues estaban invitados solamente millonarios, políticos poderosos, hombres de muchos negocios, en donde pues ahí aprovechaba para vender los inmuebles, los bienes raíces, el comercio. Entonces eran fiestas, por supuesto, bueno, ya se imaginarán ustedes, muy amenas, por decirlo menos. Y uno de los clientes habituales en este mundo de bienes raíces, en donde hacían estas fiestas con edecanes, por no decirles modelos, edecanes, pues era Donald Trump.
Así es como Donald Trump llega aquí. Incluso hubo una entrevista de CBC News y del portal político, que por aquí se los estoy poniendo, pues se los voy a ir poniendo cada vez en cuando. Business Insider también lo reporta para que vean que no lo invento yo. Bueno, estos reportajes documentan cómo Sampoli reconoció precisamente que Melania Trump fue patrocinada por su agencia y que usaron tear sheets, que es tear sheets, que es recortes de revistas europeas para justificar que era una modelo de alto perfil. Pero no hay registros de que hubiera desfilado en semanas de la moda importante, y todo el mundo se hace esa pregunta. Bueno, Melania Trump era una modelo, pero ¿qué tipo de modelo? Porque no hay registros de ella, no hay fotografías de ella en Vogue o en alguna marca famosa, no hay premios para el modelaje de Melania Trump, no hay portadas en revistas de renombre. Entonces, si Melania Trump era modelo, ¿qué tipo de modelo era? Porque tenía una práctica que era muy desconocida. Fuera del catálogo de Sampoli y de lo que se dice que Sampoli hacía, según estos documentales y estos artículos periodísticos, pues las actividades de Melania, que empezó en el mundo del modelaje desde los 17 años, pues fue lo que le valió para darle esta visa de trabajo profesional a través de Sampoli en un tiempo express, se lo dieron récord. Apenas pasaron 2 años, acuérdense que estamos hablando del 96, ya para septiembre del 98, Sampoli hace una fiesta en esta Fashion Week de Nueva York, en el Kit Kat Club, que es un antro, pues el Kit Kat Club es un antro exclusivo en Manhattan, dicho por el New York Times, y por el Business Insider. Ahí les estoy poniendo también en un momento la nota de Business Insider que documenta esto con muchas fotografías y pruebas. El Kit Kat Club era un punto de encuentro, era un antro de edecanes, de modelos de Europa del Este y de empresarios millonarios de Estados Unidos. Fue ahí donde Sampoli le presenta a Donald Trump a Melania Knauss. Y en ese mismo circuito se movía también Jeffrey Epstein. Y también estaba Ghislaine Maxwell. Por eso esa foto que ustedes están viendo ahí, en donde están precisamente los 4. Epstein, Maxwell, Melania y Trump. Ya desde entonces Maxwell y Jeffrey Epstein pues andaban en eso de reclutar edecanes o modelos para estas redes de explotación bajo el disfraz de que hacían supuesto casting internacional, ¿no? Y todo esto, amigos, importa mucho. ¿Por qué les cuento esta historia? ¿Qué relevancia tiene aparte del chisme de que, oye, no me digas? No, esto tiene una importancia periodística muy fuerte. Porque solo un año antes, acuérdense, estamos en el año de 1996. Pero en el 97, Trump fue retratado precisamente por el London Sunday Mirror saliendo con Anushka de Georgia, que era una modelo de 20 añitos que le había presentado precisamente a Donald Trump Ghislaine Maxwell, que hoy está en la cárcel. Incluso le llevó a esta modelo a Mar-a-Lago y después del viaje, pues Trump la instaló en uno de sus departamentos de Nueva York. Entonces no eran amistades pasajeras, era un círculo muy cerrado, donde había modelos extranjeras, sobre todo europeas, que de alguna manera pues las introducían a través de figuras muy poderosas, de millonarios, como Donald Trump, usando como intermediarios a esta figura de Sampoli y también de Maxwell, de la mujer de Jeffrey Epstein. Y ese mundo, amigos, pues funcionaba precisamente con convenios de silencios, les daban visas gestionadas por presuntos actos de corrupción, son visas que no se dan de forma normal, que se daban por favores, ustedes se podrían imaginar de qué tipo, porque les daban las visas automáticamente. Ahora, vamos a adelantar un poquito el tiempo
al 2001, que es cuando Melania pues finalmente obtiene el premio gordo. Le dan a Melania la Green Card. Pero fíjense, curiosamente, y sobre todo mis amigos que me miran desde los Estados Unidos, que son muchísimos, ustedes saben lo que cuesta que te den la Green Card. Sobre todo si no te casas. O sea, Trump no se había casado aún con Melania. Y a Melania le dieron la Green Card. No por matrimonio, no se la dieron por lotería. No le dieron la visa por méritos profesionales. ¿Saben cómo le dieron en el 2001 la visa, la Green Card, a Melania Trump? Gracias a la visa EB1 que les mencioné, que es la visa Einstein, que yo creo que más bien debería de haber sido la visa Epstein, no Einstein. Porque fue un visado, amigos. Se supone que esta visa Einstein, que lleva el apellido de Albert Einstein, pues es un visado que se le da a individuos que son muy inteligentes, ¿no? Personas que tienen habilidades extraordinarias. No sé, que son maratonistas profesionales, jugadores, deportistas, no sé, de básquetbol, beisbolistas, que son estrellas, cantantes sumamente reconocidas, pero eso sería raro, sobre todo científicos con publicaciones académicas, es lo más común. Gente que es muy brillante. Yo no quiero denostar a Melania, pero hasta donde yo sé, Melania no se ha ganado un premio Nobel. No es una atleta olímpica. Melania no es una artista internacional. No es miembro de algún jurado de premios internacionales. Ni siquiera puede salir en una revista de Vogue. Sería muy cuestionable que dijeran, bueno, le dieron el visado porque era una modelo súper importante. Nadie la conoce. Dice que es modelo, pero el mundo no conoce uno solo de sus trabajos. Al parecer no eran públicos. Fíjense, en el 2001, según datos del Departamento de Estado del mismo Estados Unidos, apenas el 2% de estas visas, de las visas Epstein, o también se les conoce como las visas EB1, bueno, nada más el 2% de este tipo de visados se le dieron a personas del mundo del entretenimiento o de las artes. O sea, ¿qué les digo? Algún artista muy famoso, ¿no? O algún pintor importante, alguna actriz de Hollywood, pues. Casi siempre este visado, pues es para premios de científicos, algo muy, muy documentado. No sé, inventaste la cura para el cáncer. Pues Melania no lo había hecho. Nunca apareció en ninguna revista ni siquiera. No había ganado un solo premio de nada. Ni siquiera de jefe de manzana. Ni siquiera estaba registrada en algún ranking internacional de modelos del momento. No era Naomi Campbell, pues. Entonces, ¿cómo lo logró? ¿Cómo le hizo? Huele a corrupción. Bueno, resulta que aquí entra otra vez este nombre de Zampolli, Paolo Zampolli. Porque Zampolli no solamente le gestiona a Melania su empleo como modelo, sino que encima pues le firma todas las cartas de recomendación, pues un tipo que estaba bien parado, y dice que era una profesional excepcional, entre comillas. ¿En qué? Bueno, no especifica, pero dice que era una profesional excepcional. Si era del mundo del modelaje, bueno, pues hubiera citado, ha salido en revistas como Vogue, se codea con gente como Naomi Campbell. Cuando dices una profesionista excepcional del mundo del modelaje y del negocio inmobiliario de Donald Trump, que usaba su agencia de modelos, y esa es la realidad, para introducir mujeres jóvenes a clientes millonarios. Y después, pues muchos de esos clientes, pues eran compradores seguros de propiedades de este agente inmobiliario. Entonces era una fórmula muy simple, ¿no? Era un tipo que vendía su carisma, pero que vendía en estas vitrinas a modelos europeas muy jóvenes y que organizaba precisamente este catálogo con estas fiestas, copas de champán, y ahí construía su networking. ¿No les huele todo esto un fraude migratorio? Porque no hay una sentencia judicial que pueda decir que Melania burló al sistema migratorio de los Estados Unidos, a pesar de que es un hecho que no está sujeto a duda que trabajó ilegalmente en Estados Unidos. Entró con una visa de turista y comenzó a hacer sus primeros $20,000 trabajando en negro, sin un permiso de trabajo.
Y si nosotros le damos un vistazo a esto, pues amigos, huele a un fraude migratorio. Nunca vamos a ver una sentencia sobre esto, por supuesto, ¿no? Trump amenaza con deportar a Elon Musk y a cualquiera que se le oponga o con quien se pelee, pero el tema de su esposa, pues obvio no lo va a tocar. Irónico, por eso lo estamos mencionando, porque a mí me parece que tiene una importancia periodística trascendental, porque pues en el caso de Melania no hay una evidencia pública de que cumpliera con los 3 criterios válidos que le piden para haber obtenido ese visado Einstein, o mejor dicho, visado Epstein, porque los únicos logros que tuvo, pues de los trabajos de modelaje que supuestamente hacía Melania, de los pocos que se saben es un catálogo de lencería, una portada conocida en Francia, algunas fotos bastante sugestivas, fotos de desnudos, que hoy, por cierto, Rusia está sacando sus noticieros 24/7. En Estados Unidos, pues, están prohibidos, claro, pues es la primera dama. Pero aún así, le dieron la visa. Le dieron el visado Einstein. Y con eso se convirtió automáticamente en Green Card, en portadora de la Green Card. Y luego, pues, le dieron la ciudadanía. Incluso este testimonio de la ABC News en el 2018, porque ni crean que tiene mucho de ser ciudadana, fíjense, de hecho, prácticamente cuando nosotros emigramos a Canadá un año antes de que Melania se hiciera ciudadana de los Estados Unidos, ella se naturalizó en el 2018. Perdón, déjenme revisar aquí la fuente, para no decirles una mentira. Fíjense, a ver, el artículo de ABC, estaba yo confundiendo, el artículo de ABC es del 2018. En donde se da cuenta que Melania, y lo cito textualmente, se naturalizó como ciudadana estadounidense en el año 2006. ¿Qué tiene esto de importante? Fíjense, por eso me interesaba tanto precisar la fecha del año de naturalización de Melania Trump, porque se naturaliza como ciudadana estadounidense justo un año después de haberse casado con Donald Trump. Y aquí es donde se está activando el mecanismo de reunificación familiar del que tanto se queja Donald Trump. Como cadena migratoria, le dicen, ¿no? Chain migration. Bueno, según bajo las leyes de migración de los Estados Unidos, de las que tanto se queja Donald Trump, de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, pues cuando un ciudadano se naturaliza puede patrocinar, o sea, darle residencia a sus papás y a sus hijos y también a sus hermanos. Eso es lo que hizo Melania, justo con sus padres, que aquí los están viendo ustedes en pantalla. Bueno, esa es Melania, ahí lo están viendo ustedes. Ese es Víctor Naps y Amalija Naps, que ellos ya viven permanentemente en Estados Unidos, gracias a que Melania los sponsorió, como se dice en el argot, ¿no? Y con eso, pues, trajo en esta cadena de migración a toda su familia. Incluso, y fíjense con esto que es muy importante, en el 2018, la vez pasada que Trump era presidente, la Casa Blanca dijo, el proceso de migración en cadena, y cito las palabras de Donald Trump, las voy a leer tal cual. En el 2018, la Casa Blanca dijo textualmente, el proceso de migración en cadena es una amenaza para nuestra seguridad nacional. Alguien llega y de pronto puede traer a 15 personas más. Eso es lo que dijo la Casa Blanca en el 2018. Y en mayo del 2019, la administración de Trump precisamente propuso cambiar esa ley, hacen una reforma migratoria para eliminar ese mecanismo, porque según Donald Trump, los inmigrantes tienen que llegar por méritos propios. Como si Melania tuviera alguno que no haya sido casarse con Donald Trump o haber sido amigo o trabajar para un círculo de modelaje muy selecto. Y fue así como logró patrocinar a su familia. Pero según Trump, pues cuando se trata de su esposa y sus hijos, pues las leyes de inmigración para su suegro y su suegra, ahí es diferente, ¿no? No es una carga, no es una amenaza para los Estados Unidos. Bueno, por cierto, se llevó a los Estados Unidos, como decimos en México, a toda la prole, y entre ellos, los primeros a los que se lleva Melania, su papá y a su mamá, su papá, un líder comunista. Vean ustedes, un miembro de la Liga Comunista
de Eslovenia, afiliado al Partido Comunista de la época. O sea, Trump, que presume de ser capitalista, que se supone que los enemigos de Estados Unidos son los comunistas, que los inmigrantes comunistas no deberían de ser autorizados para estar en los Estados Unidos. Y vean ustedes nada más esta joya, por favor. Es la hipocresía en su máxima expresión. Luego Trump sale y precisamente quita esta figura, reduce todo lo que tiene que ver con la migración por este sistema de visado que benefició a Melania del visado H-1B, que fue lo que le permitió regularizarse después de haber trabajado ilegalmente en Estados Unidos a Melania. Y bueno, hay que acordarse que también Trump luego quiso cancelar este programa de la lotería de visas. Claro, como Melania no se formó, quiso también quitar o recortar las cuotas para los refugiados, restringir la entrada para las personas de países, sobre todo musulmanes, porque son una amenaza, pero recibir a su suegro afiliado a un partido comunista, a la Liga Comunista de Eslovenia, eso no es para Trump una amenaza, ¿no? Entonces, la amenaza es que un inmigrante sea moreno, o sea pobre, o sea musulmán. Esa es una amenaza para Donald Trump. Si ellos hubieran sido, si un musulmán inventa la cura contra el cáncer, si una persona de color de piel como el mío o que es pobre gana maratones, no le van a dar la visa a Einstein jamás. Jamás. En cambio, con Melania, pues como era blanca, como era esbelta, como además le gustó a Donald Trump, pues entonces ahí la imagen es diferente. No importa que su suegro haya pertenecido a la Liga Comunista, ¿no? Entonces, la pregunta, amigos, es si todo este proceso migratorio de la primera dama de los Estados Unidos es legal o no. Huele a ilegal. A ver, Melania todavía sigue oliendo a trabajadora indocumentada porque llegó y trabajó sin papeles. Es un pasado que hoy se está desenterrando y que nadie puede negar, que lo documenta Forbes, que lo documenta Business Insider, que lo está sacando prensa asociada y le molesta muchísimo a Trump. La pregunta no es si Melania llegó a Estados Unidos de una forma legal. La pregunta hoy es si es justo, si esto es moral, si es aceptable que el presidente, que ha separado niños de sus padres, que ha deportado a millones de personas, que ha llamado violadores a los inmigrantes, que ha usado al sistema migratorio para beneficiar a su esposa, la primera dama de los Estados Unidos, y a sus suegros y a sus negocios, y todavía yo creo más grave, bajo un esquema de una visa que se supone que estaba reservada para personas con talentos excepcionales. Y amigos, hoy estamos hablando de Melania, pero ¿cuántas otras Melanias no hay en esa red Epstein o en la red de Maxwell o en la red de San Poli o de Trump? Porque operaban de esa manera. Entonces, el caso de Melania seguramente no fue aislado. Y muchas de esas mujeres que emigraron, pues fueron seleccionadas para casarse con hombres pudrimillonarios y obtuvieron visas express. Para ellas sí, la ciudadanía por contactos, el acceso por belleza, el silencio por conveniencia. Y ahora que todo esto está saliendo a la luz, que hay cartas, que hay fotografías, que hay registros migratorios, que hay contradicciones públicas, que hay incluso la aparición de la lista de las afiliaciones del papá de Melania a la Liga Comunista, pues lo único que le queda a la Casa Blanca es seguir atacando a la prensa, seguir atacando a los medios independientes. ¿Por qué? Pues porque saben que es algo que no pueden negar ya, porque es algo que ha salido a la luz. No es que Melania, y eso hay que decirlo, no es que Melania haya sido víctima, que ella haya sido arrastrada a todo esto como una víctima más de Epstein o de San Poli. No, a ver, y yo creo que también ya este punto, como haya entrado, entró, pero ya creció, ya no es la niña que ustedes ven ahí, ella ya tiene su propio criterio. Y hay que recordar que en el 2016, ya siendo esposa del señor Donald Trump, cuando sale el escándalo del video de Access Hollywood, Trump salía a alardear que supuestamente él tenía el poder para agarrar a las mujeres por sus partes, acuérdense, por ser famoso. Y Melania salió a justificarlo, lo llamó locker room talk, o sea, charla de vestidor. Y dijo que los hombres a veces hablan así. Y lo más absurdo, salió a comparar a su esposo con su hijo pequeño. Acuérdense que Melania dijo en ese entonces que tenía 2 niños en su casa
O sea, diciendo, tengo a mi niño chiquito y tengo también al niño Trump, al grandote, ¿no? Que se comporta como un niño, entonces travesura de chamaco. En ese momento, Trump tenía 59 años, no era ningún chamaco. Y luego hay que acordarse del papelito de Melania Trump también, con su campaña racista contra Barack Obama, cuando sale esta señora, que ya les dije cómo emigró a los Estados Unidos, ilegalmente, trabajando ilegalmente, y sale con el movimiento Birther a insinuar que Obama no había nacido en Estados Unidos y que no tenía derecho a ser presidente de los Estados Unidos. Eso, en una entrevista grabada, Melania salió a decir, el pueblo americano, fíjense nada más qué desfachatez, el pueblo americano tiene derecho a ver el certificado de nacimiento de Barack Obama. Y no tendríamos derecho a saber por qué llegó a trabajar ilegalmente a los Estados Unidos y por qué ganó sus primeros $20,000 de forma ilegal. No tendríamos derecho también a saber cómo es que obtuvo la visa Einstein. Cuando Sampoli decía que tenía talentos excepcionales, ¿no tendríamos derecho a saber cuáles son esos talentos excepcionales que nadie conoce? Porque cuando el periodista le responde a Melania Trump, oiga, pues ahora que está sacando ese tema, pues no tendríamos también que saber cómo es que usted llegó, que no es lo mismo, que debería ser un certificado como el mío, dice. O sea, según Melania, el mismo argumento que he usado, pero ahora viniendo de una migrante eslovena, atacando al primer presidente afroamericano por su color de piel, evidentemente, insinuando que como era de piel oscura, pues seguramente no había nacido en los Estados Unidos. ¿No les parece además de racista ridículo todo esto? Sobre todo viniendo de Melania. Yo se los puedo creer de otras personas, ¿no? Podemos debatirlo, pero de una persona con el pasado migratorio como Melania, pues amigos, me parece que hay que tener tantita vergüenza, ¿no? Muchas gracias por conectarse con nosotros en este en vivo y nos vemos en el siguiente con más información.